Gloria a Jesús. Ok, voy a tratar un tema que quizá por el título usted pueda pensar que no es mucho para nosotros o que no es tan importante para nosotros como creyentes, pues quizá es algo que ya debiéramos saber. No obstante, es verdad, hermano, que entre nosotros quizá hay mucha gente que no pueda conocer a Dios a la manera como quizá Dios espera que lo hagamos. No está de más siempre el poder atender a las palabras de las Escrituras cuando dice que aquel que está firme mire que no caiga, y que cada día nosotros podamos recordar, hermano, quiénes somos y quién es Dios. Amén. Ese es el título del mensaje hoy. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque a veces nos olvidamos de quién es el Señor. Lo digo porque aún como creyentes nos olvidamos de quién es el Señor, a tal punto que desobedecemos tan fácil, deshonramos a Dios tan fácil, a veces en nuestra manera de hablar, en lo que disertamos, en nuestras conductas, y olvidamos quién es Dios. Que de tal manera quizá el temor es algo que de alguna manera se ha perdido. Y amado, si nosotros como creyentes, que tenemos el gran privilegio de alguna manera de conocer a Dios, meditáramos tan seriamente sobre eso, nos daríamos cuenta, hermano amado, de la magnitud, de la grandeza de este ser supremo que nos ha atraído con cuerdas de amor por su gracia. Amén, amén. Ok, quiero tomar como principio de este mensaje a Jeremías 9 del 23 al 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. El profeta Jeremías al pueblo del Señor, el profeta que dicen muchos, el profeta llorón, el profeta que sufría por el pueblo, el profeta que un día por todo lo que le venía de parte de su mismo pueblo, quiso botar la toalla, como se dice, ¿verdad? Y confiesa que una vez pensó en esto y quiso tomar acciones, el Señor le atrajo de nuevo y dice: fuiste más fuerte que yo cuando quise desfallecer. Y quizá pueda pasar de esta manera, hermano, cuando en cuanto al sufrimiento se trata, pero sabe, cuando hemos sido llamados, escogidos por Dios, siempre el Señor estará allí para atraernos, aunque quizá estamos pretendiendo escapar o apartarnos un poco. A Jeremías le sucedió, pero mi estimado, el Señor está allí siempre para fortalecernos en toda circunstancia. Amén, amén. Esas palabras se las digo hoy si quizá usted es alguien que necesite escuchar eso esta noche. Amén. Jeremías es un ejemplo de ello, pero el Señor le atrajo, le fortaleció y pudo cumplir el propósito de Dios. Porque cuando Dios llama, Dios fortalece, equipa, prepara. Amén, amén. Dice la Escritura, Jeremías 9, 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice
Jehová. Amén, amén y amén. Amén. ¿Quién es Dios? Traje este versículo, hermano, como inicio, base, porque creo que el entender y conocer al Señor es el deseo que Dios tiene, hermano, con los hombres. La gente se gloría en muchas otras cosas menos en el hecho de conocer y entender al Señor. Nadie quiere verdaderamente, de alguna manera, hermano, en el mundo conocer y entender a Dios. Y es, no sé si pudiera decirlo de esta manera, lamentable, quizá que en medio de nosotros como pueblo escogido por Dios, nos hallemos de alguna manera involucrados en esto, en buscar glorias distintas al hecho de conocer y entender al Señor. El Señor dice allí: alábese el que quisiere alabarse en algo, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que yo soy el que soy, que yo soy Dios. Amén. La única verdadera realidad es comprender y conocer a Dios. Si usted recuerda, por allá en el final, creo que es de Eclesiastés, el libro del predicador, él terminó con una frase parecida a esa: el todo del hombre es obedece y teme al Señor. Obedecer y temer al Señor indiscutiblemente nos debe llevar al hecho de conocerlo a Él para poder obedecerle y temerle. Él decía: esto es el todo de el hombre, el conocer y el entender al Señor. Y qué importante es, mi estimado hermano, que nosotros podamos apuntar a ello, porque es de saber que mucha gente entre nosotros, hermano, no conoce al Señor. Y yo no digo esto porque me quiera gloriar de alguna manera en algún conocimiento o entendimiento que pueda tener de Dios. No, lo digo con temor, temblor y humildad, porque la verdad es que no terminaremos de conocer al Señor. Pero decir estas palabras no nos insta al hecho de quedarnos pasivos en cuanto a eso. Amén. Porque dice el fin de todo el discurso, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano, el todo de nosotros, los seres humanos sobre esta tierra, seamos quien seamos, tengamos la fama que tengamos, el reconocimiento que tengamos, el dinero y el poder que tengamos, definitivamente, hermano, la única verdadera realidad es comprender y conocer a Dios. Porque al final de el paso por este mundo, donde hayamos amontonado riquezas, poder, fama, éxito, al final, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a este mundo no hemos traído nada y nada hemos de llevar. Amén. De modo que la única verdadera realidad que usted y yo debemos de comprender, hermano, es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Todo lo demás es transitorio, es pasajero. El matrimonio, los días felices, los paseos, los viajes, los buenos momentos, los malos momentos, los negocios, todo eso es pasajero. Toda la comodidad que podamos tener, mi estimado hermano, es pasajero, transitorio. Lo que realmente nos debiera importar a nosotros es conocerlo a Él, porque esto es el todo del hombre. Todo lo demás es transitorio, incluyendo la sabiduría. Salomón lo dijo prácticamente al final de su libro. La valentía y las riquezas.
todo es transitorio. No hay ni habrá un tema más importante que tratar que el de la realidad de Dios. No habrá ni hay algún otro tema, hermano, tan importante como el hecho de que usted y yo, hermano, nos preocupemos, estemos cada día, hermano, en ese plan de conocerle más a Él. Fíjense que Pablo, hablando creo que a los filipenses, si bien no estoy, si mal no estoy, él decía, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Uno diría, ¿no conocería Pablo al Señor? Claro que sí lo conocía. De hecho, Pablo era un hombre que conocía mucho al Señor. Pero aún así, amado, el pensar en las palabras de un hombre como el apóstol Pablo, que es un hombre como usted y como yo, un mortal como usted y como yo, ahora está en la presencia de Dios en la eternidad. Pero en el momento que lo dijo, igual que usted y que yo, hermano, en debilidad. Pero era un hombre que había tenido el privilegio, por decirlo de alguna manera, de que la gracia de Dios se manifestó de manera especial a su vida, con propósito, no para gloria de Él. Él mismo lo dijo, que si algo habría de gloria o fuera motivo de gloria para Él, sería Cristo precisamente. No obstante, pensando en Pablo, diríamos que Pablo conoció al Señor en gran manera, pero él dijo, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. De modo, mi amado, que escuchar las palabras de un hombre como este, creo que nos debe impulsar de alguna manera a nosotros, que también tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que le fue dado a Él también, para pensar de esta manera. Amén, amén. Aunque la realidad es que a menudo Dios, entre los hombres, ¿verdad? Entre los hombres Dios no suele ser el tema central de la conversación de mucha gente en el mundo. De hecho, usted sabe que cuando pretendemos acercarnos a alguien para hablarle de Dios y su plan, es algo que de pronto muchos no suelen querer tomar como tema de conversación. Pero en sí debemos aclarar a quién nos referimos cuando usamos la palabra Dios, porque de hecho mucha gente usa la palabra Dios. Mucha gente, y cuando digo mucha gente, no me refiero simplemente al entorno nuestro, me refiero a todo el mundo. Amén. Se debe aclarar a quién nos referimos cuando usamos la palabra Dios. Puede que alguien pronuncie la palabra Dios en sus conversaciones y luego alguien más también lo haga, pero esto no implica que cuando lo hacen los hombres se estén refiriendo al mismo Dios. Amén. Al mismo Dios. Para algunas personas Dios es simplemente un sentimiento inexpresable, una fuerza. Algunos dicen es el universo, ¿verdad? Para otros, hablar de Dios constituye simplemente el producto de la imaginación de los hombres. Y hay gente que piensa de esa manera y constituyen a Dios como el producto de alguien que se imaginó a Dios y que ha trascendido a través de los tiempos a todos los hombres, la idea de Dios o la imaginación de Dios. Para otros es la causa del comienzo del universo y etcétera, etcétera. Pero estamos hablando del Dios de la Biblia, hermano. El Dios de la Biblia. Y Dios, el Dios de la Biblia se define a sí mismo. Él mismo se define a sí mismo. Él dice,
ser eterno y justo, y usted y yo que tenemos cercanía con su palabra, de hecho lo sabemos. Él dice que Él es amor, que Él es el Dios trascendente, es decir, el Dios que está por encima de todo el espacio, del tiempo y de la historia. Sin embargo, Él es el Dios que es inmanente, y hablar de inmanencia es hablar del hecho de que está tan cerca de nosotros, hermano, tan cerca de nosotros, que no podemos escapar de Él. Está en todo lugar. Es el Dios inmutable. Es el Dios confiable. Es el Dios personal. Amén. El Dios personal. Y usted y yo lo sabemos y lo experimentamos en su gracia. En otras palabras, hermano, para realmente entender quién es Dios y postrarnos delante de Él, aunque sea por lo poco que podemos comprender, es importante pensar una y otra vez en lo que dice la Biblia. Amén. Lo que dice la Biblia, que es la fuente más segura de información, digámoslo de esa manera, de Dios, de revelación de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Aunque sea poco lo que podamos comprender, siempre es importante, escúcheme por favor con atención, pensar una y otra vez, y no de otro modo o mirando hacia otro lado, que la Biblia, hermano, es la fuente donde usted y yo podemos, hermano, conocer e integrar todo su contenido con el mismo balance y en la misma proporción en que lo hace la misma Escritura para conocer quién es Dios y que Dios mismo se revela a nosotros. Amén. Él mismo se revela a nosotros. Una de las cosas que quizá pueda costar, de alguna manera, por así decirlo, el hecho de que nosotros nos acerquemos al mundo a hablarle de las buenas noticias de Dios, es precisamente el que nos encontremos con gente que no cree en Dios, que su manera de pensar es distinta. No obstante, sabemos, amado, que de alguna manera mucha gente dice creer en Dios, pero ese creer en Dios solamente lo concibe de manera intelectual. Como quizá usted y yo podamos recordar en nuestro tiempo pasado, antes de llegar a esta gracia de Dios, de haber sido atraídos por su gracia, también decíamos que creíamos en Dios. No sé usted, yo decía que creía en Dios, pero simplemente era por una cuestión de información. No obstante, no al punto en cuál es la voluntad y el deseo de Dios, que le conozcamos y le entendamos, porque esta es la gloria que verdaderamente es para el hombre, es el todo del hombre. Amén. Ante esa frase, ¿quién es Dios?, mucha gente está inquieta, y es inquieta cuando le vamos a compartir el evangelio. ¿Quién es Dios? Porque se juzga a Dios. El mundo juzga a Dios de una manera o de otra por las cosas que ocurren alrededor. Y dicen, ¿quién es Dios? Y sumado a eso, el juzgar es algo que está en los labios de muchos. No obstante, hermanos, Dios, dice la Escritura, no está lejos de cada uno de nosotros. Quisiera tratar algunos puntos que, meditando en ellos y en lo que la Escritura dice, hermano, pudiéramos tener nosotros
la información, aunque yo sé que usted ha pasado por las Escrituras, pero he querido traer este tema, hermano, porque creo que algo que debemos de tener presente nosotros como portadores del mensaje de Dios es de alguna manera, por lo menos lo básico de la información hacia los demás, de quién es Dios, de poder responder quién es Dios. Creo que algún tiempo atrás estuve hablando algo acerca de la existencia de Dios. Esta tarde, ayer que estaba sobre este tema, recordaba algo de eso, ¿verdad? No obstante, recordé una escritura, hermano, donde Dios, con respecto al hecho de su existencia y de que muchas personas hablen o nieguen la existencia de Dios, ¿sabe? Dios es contundente, hermano, en el hecho de la duda que mucha gente tiene acerca de su existencia. Está en una de las cartas del apóstol Pablo, y bueno, en el desarrollo del tema lo iremos a ver, pero he encontrado ese versículo tan contundente, hermano, que nosotros no necesitamos contender con nadie tratando de mostrarle que Dios existe, porque Dios es contundente en cuanto a eso. Amén. De ahí el primer punto que dice lo cognoscible de Dios, lo cognoscible de Dios, con G y S antes de C, lo cognoscible de Dios. Esa palabra cognoscible significa lo que se puede entender o conocer de Dios, lo cognoscible de Dios. El hecho de la existencia de Dios, hermano, es tan notable, tanto a través de la misma creación. Fíjese usted que es sencillo, digo yo sencillo, el hecho de disertar con respecto a la existencia de Dios cuando alguien nos demanda que quizá le demos una muestra o que le demos una evidencia de que Dios existe. Y la pregunta de ellos viene porque simplemente existe el hecho de juzgar a Dios por las injusticias que suceden en este mundo, por las dificultades y todas las cosas que usted y yo sabemos que ocurren. Y el mundo está prevenido, ¿sabe? Cuando quizá le hablamos de que Dios trae una buena noticia, y frente a todo lo que ocurre alrededor, hermano, la gente se cierra a eso. No obstante, hablamos de lo que se puede entender y conocer, y es tan notable tanto a través de la creación como a través de la conciencia de nosotros, los seres humanos. Amén. En el Salmo 14:1, Salmo 14:1, fíjese usted lo que dice la escritura, Salmo 14:1, con respecto a alguien, hermano, que piensa de esta manera. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y creo que una de las razones o de los motivos fuertes quizá por el cual alguien sea necio en este sentido y niegue la existencia de Dios es porque quizá algo moral no está bien en su vida. Está viviendo alguna clase de inmoralidad de la que no quiere ser juzgado. Creo que en gran manera es el motivo fuerte en aquel que dice no hay Dios y su corazón es necio con respecto a ello. Y lo digo porque en ese Salmo 14, el versículo 1, lo que dice a continuación dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y creo que de alguna manera una motivación fuerte, hermano, de la necedad
¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el ateo que niega a Dios, es precisamente quizá el hecho de que tiene algún problema en su conducta, en su conciencia. Y eso no es otra cosa más que el mismo pecado. Amén. El Salmo 53, vaya al Salmo 53. El salmista continúa hablando de este mismo aspecto y dice, el Salmo 53, versículo 1 al 4 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Entonces, es tremendo esto, hermano, cómo la necedad del hombre está tan impregnada a su corazón que niega, hermano, la existencia de Dios, y creo que de manera fuerte el hecho de no verse confrontado con la moral de Dios, con la santidad de Dios, con la demanda de la santidad de Dios. De acuerdo a esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. Más bien, hermano, la Biblia asume su existencia desde el mismo principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que la escritura es contundente, hermano, en cuanto a que Dios es y no presume probar la existencia de Dios. Lo que la Biblia hace es revelar, amén, la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Y eso, hermano amado, es suficiente. Creo que lo que le estoy diciendo será tan suficiente el día que los seres humanos se encuentren delante de Dios para dar cuentas. Amén. Para dar cuentas. ¿Qué es entonces hablar de conocible sobre Dios? Pues es todo lo que de Él se puede deducir de la creación. Vaya a Romanos capítulo 1, este versículo, hermano, me encanta porque, ¿sabe? Creo que Dios fue muy directo, hermano, y conciso con respecto a la necedad que los seres humanos en gran manera se encuentran con respecto a la realidad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Escuche lo que dice la escritura. Vamos a leerlo desde el versículo 18. Pablo hablando a los romanos, y usted y yo sabemos que Pablo no escribió esto porque le provocó escribirlo o porque Pablo era tan sabio que habló esas palabras. No, hermano, Pablo fue inspirado por el mismo Dios para escribir las palabras que están plasmadas en las Escrituras. La Biblia dice que ninguna profecía vino del hombre, hermano. Es algo que Dios trajo, reveló a los hombres de Dios, a los hombres que Él escogió. Amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Hermano, esto es contundente para hablarle a alguien necio, ateo, que niega la existencia de Dios, que se burle o como sea. Es la palabra de Dios. Es la palabra que salió de la boca del Señor e inspiró
a los hombres de Dios. Dice, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, escuche, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, escuche esto, que no tienen excusa. El mundo no tiene excusa, hermano. Que pruébeme, deme una prueba de Dios. Que muéstreme, que tráigamelo aquí. Hay gente que habla inclusive de esa manera. Muéstreme que Dios existe. Hermano, es contundente. Romanos 1:20. Amén. El Dios invisible, lo invisible de Él, el eterno poder, la deidad, la divinidad de Él, dice, está claramente visible delante de los ojos de todo ser humano. Basta que mire a todo lugar o él mismo vaya a un espejo y se mire, porque nosotros somos creación de Dios. Fuimos lo último que creó el Señor, ¿verdad? Que puso en el huerto. Y no habrá otra excusa, hermano. Creo que Dios será tan contundente, estoy pensando humanamente, ¿verdad? Será tan contundente quizá cuando tuviera alguien que comparecer ante el gran trono blanco y decirle que no había evidencia. Estoy simplemente pensando. Y Dios le dirá, ¿no miraste alrededor? ¿O no te miraste a un espejo? Lo invisible de mí, mi poder, mi deidad, todo se hace claramente visible desde que creé el mundo. Debiste haberlo entendido por medio de todo lo hecho alrededor y de ti mismo. No tienes excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Yo recuerdo la primera vez que me subí a un avión, y eso tenía yo como 44 años, ya viejo. y me tocó en la ventana. No, me tocó al lado de acá, y Andrés, creo que era Andrés, que le tocó en la ventana. Le dije, Andrés, me toca a mí. Y me hice ahí en la ventana. Y cuando comenzó a elevarse ese avión y fui mirando cómo nos alejábamos de la tierra, pude ver el verde y el café que veía en ese atlas grande que tenía cuando estudiaba, y dije, uy, de razón, es que así lo dibujaron, es que se ve igualito. Hermano, y comencé a meditar en la grandeza de Dios. Y cuando nos elevamos más y vi las nubes, hermano, y cuando pasamos por ese mar tan inmenso que decía, Señor, sostenga eso, por favor, no se vaya a caer. Hermano, alabé a Dios en ese momento y recordé al salmista diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y eso que el salmista no se había trepado a un avión. Hermano, y me conmovió tanto verla. Usted de pronto dirá, pastor, pues yo ya he montado más de una vez. Y no sé si a usted quizá la primera vez que le tocó montar en un avión, hermano, pero yo adoré a Dios en ese instante y yo dije, wow, Señor, esto es magnífico. Como la gente dice que no existes, es glorioso, hermano. Ver la inmensidad de agua, por donde miraba era agua, hermano, y allá, cuando desaparece, ¿no? Sabiendo que es redonda la tierra, ¿verdad? Y la inmensidad de agua, hermano, es glorioso. Por eso Dios dice, no tiene excusa el ser humano que niegue mi existencia. Hay un problema en el corazón de ese hombre y no es otro más que el pecado y no querer rendir cuentas y reconocer su inmoralidad, su pecado, su maldad. No es otra cosa, hermano. Y creo que este versículo
Es una cosa tan contundente, hermano, que Dios le ha dado al ser humano, que nosotros en el momento de encontrarnos quizá con alguien que niegue la existencia de Dios, hermano, basta con decirle, mira, esto es lo que dice Dios, y terminar diciéndole, no vas a tener excusa delante de Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios mismo lo dijo. Lo invisible mío, mi eterno poder y mi deidad está claramente visible delante de nuestros ojos si miramos la creación. Y son discernidas, comprendidas, entendidas, dicen algunas otras versiones, por medio de todo lo que vemos alrededor. Las montañas, los ríos, los mares, los animales, la vegetación, las flores. Hermano, es lo que dice Dios. Fíjese usted, es tan sencillo que Dios dice, basta eso. No tendrán excusa de la existencia de Dios los seres humanos, porque Dios la puso tan sencillo, hermano, para nosotros, que dice el Señor, basta que mires a tu alrededor y te darás cuenta de que yo soy, de que yo existo. Amén. Y de mirar todo lo que la creación misma es en sí, todo lo que en sí mismo lleva la creación. Todo, hermano. Lo que somos nosotros mismos, este cuerpo físico, lo que somos en sí, todo lo inteligente que es este cuerpo, hermano, el cerebro y todo lo que maneja, sincroniza, porque lo que Dios hizo es perfecto, hermano. Los ojos, ¿verdad? El ver, el oír, eso no pudo ser casualidad, eso no pudo ser de la nada, sino que, hermano, tuvo que haber habido un arquitecto, un ingeniero, y ese es el Señor, hermano, un hacedor perfecto. Qué necedad de verdad la de nosotros, hermano, que no nos basta con eso y queremos que nos muestre y queremos ver, y quizá de ahí resaltamos la actitud de aquel que dijo, hasta que no lo vea yo no creeré. Y lo lamentable de esto es que quizá a veces, hermano, mucha gente que está alrededor de nosotros, y cuando digo alrededor me refiero a gente en la congregación, hermano, no llega a discernir de manera tan sencilla, hermano, la gloria de Dios a través de las cosas hechas. Hay una expresión ahí que dice, les es manifiesto. Esa frase, les es manifiesto, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice el apóstol. Podemos interpretarlo en tres sentidos, o podemos entender tres cosas de esa frase. Una de ellas, la primera es, dice, les es manifiesto, letra A, si usted está escribiendo, les es manifiesto, letra A, en medio de ellos. El apóstol Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, letra A, en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas que están a la vista, en forma de las obras de la creación. Por eso dice, en medio de ellos. Yo le decía ahora, es como si Dios dijera, mira alrededor de ti. ¿Recuerda usted cuando Dios llamó a Job y le dijo, venga, cíñase bien y ahora respóndame, ¿dónde estaba usted cuando hice aquello y hice allá y creé aquí? ¿Dónde estabas tú cuando? Y Job tuvo que quedarse callado. De alguna manera, Dios le estaba mostrando una vez más a Job, por si le quedaba duda, de su existencia. ¿Dónde estabas tú cuando hice, cuando formé, cuando separé? ¿Dónde estabas? Porque basta mirar, hermano.
Las cosas que están a la vista en forma de las obras de la creación. Cuando dice les es manifiesto, se refiere en medio de ellos, o sea, los seres humanos, nosotros, usted y yo. Letra B, les es manifiesto en ellos. Y entonces allí entra la conciencia. En ellos, o sea, en nosotros. Dios nos dio una conciencia, digámoslo de esta manera, en el instinto moral desde su creación. Romanos capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, ¿escuchó esa palabra? Lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermano, el ser humano del todo no es ignorante. Dios le dio una conciencia al ser humano. Recuerdo que la escritura dice que cuando el hombre llega a pecar, Dios dice, el hombre ha venido a ser como nosotros. ¿Conocedor de qué? De lo bueno y de lo malo. Conciencia. De modo que esa frase, les es manifiesto, que dice el apóstol allí, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto en ellos. Letra C, les es manifiesto para ellos. Para ellos. Y esto habla de para su capacidad de entendimiento. O sea, para nuestra capacidad de entendimiento. Puesto que para el razonamiento humano, hermano, está claro que Dios existe. Solo que el hombre es ¿qué? Necio. Entonces fíjese usted, hermano, la intención de Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto en medio de ellos, en ellos y para ellos. Mira alrededor, mira tu conciencia y tus pensamientos y mira la capacidad que tienen de entender, hermano, porque el hombre, dice la Biblia, entre otras cosas, Pablo hablando acerca de este tema, dice, ellos se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria de Dios, porque simplemente no quisieron aceptar la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21 de Romanos 1, Romanos 1, 21, ahí está, dice, pues habiendo conocido a Dios, y ese conocido a Dios desde la perspectiva de lo que Dios le ha permitido al hombre. Amén. Lo que claramente es visible delante de sus ojos y es entendido, se puede discernir por medio de las cosas hechas. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ahí está, razonamientos. Por eso el hombre no tiene excusa, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto para ellos, o sea, desde su capacidad de razonar. Mira que ahí lo dice, ellos se envanecieron en sus razonamientos, porque eso hace parte de lo que les fue manifiesto con la intención de que le conocieran de manera previa a Él. Y lo dice la Escritura, hermano, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ahí está la palabra, ese es el problema, necedad, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y por qué la necedad, hermano? Porque la necedad hace parte de la dureza del corazón, de la dureza a lo que lleva el pecado. El no reconocer, el no querer reconocer sus propios errores.
su pecado. ¿Qué es pecar? Errar al blanco. Errar es pecar. Amén. Así lo define el griego. Errar al blanco. Pecar. Amén. La siguiente frase, ahí en ese versículo 20 creo que es, la siguiente frase es, pues Dios se lo manifestó. Dice, pues Dios se lo manifestó. En el versículo 19, ahí mismo está, dice, les es manifiesto, y luego dice, pues Dios se lo manifestó. Hermano, la Escritura deja claro que Dios mismo lo hizo. Creo que eso no tiene necesidad de explicación alguna, porque la Escritura es clara. Dios deja claro, escrito, que Dios mismo dio a las personas la posibilidad de conocerlo hasta un nivel determinado por Él mismo. Hasta un nivel determinado. La creación. Porque lo dice, digo, de un nivel determinado, porque usted y yo sabemos que una vez el Señor nos atrae a su gracia, entonces Dios nos da a conocer más de su esencia. Primero lo percibimos y dice que Dios mismo lo manifestó. Él mismo lo hizo así. Lo hizo así en medio de ellos, hablando de nosotros los seres humanos, en ellos y para ellos. Y Él mismo lo hizo, lo dejó claro, la posibilidad de que todo ser humano conozca en un nivel determinado y básico que Él es, que Él existe. Es tan serio esto, hermano, que la Escritura dice que Dios no tendrá por inocente a alguien que no reconoció esto. No tendrá excusa. Tremendo esto, ¿verdad? No tendrá excusa. Número 2. Punto número 2. Hablamos del punto número 1, lo conocible de Dios. Lo conocible de Dios. Ahora, punto número 2. La definición de Dios. Hermanos, es de gran importancia entender claramente a Dios. Definir realmente su realidad. Porque una falsa idea acerca de Dios se puede convertir, y de hecho se va a convertir en idolatría. Dijo el Señor en el primer mandamiento, hablando de los mandamientos, dijo: no tendrás dioses distintos, no tendrás otro Dios. El hecho de que el ser humano, por su necedad, hermano, se haga su propio Dios, ya invalidó ese mandamiento. Porque hay quienes se forman su propio Dios a su conveniencia. Y entonces dicen: no, es que tan exagerados. Cuando se trata de hablar, hermano, de la voluntad de Dios y del conocimiento de Dios que de alguna manera el creyente tiene, y luego se lo compartimos a alguien que no es creyente, que es incrédulo, hermano, podrá tomarlo como de una manera exagerada por las demandas de Dios ante el pecado. Y entonces vienen las palabras o las frases de la persona diciendo: pero es que Dios es bueno, es que Dios, yo no puedo creer que Dios haga esto, es que Dios me ama, es que Dios me ha ayudado en una cosa y en otra. Y hermano, pecamos, el ser humano peca en la manera de que define a Dios bajo sus propias ideas, una idea falsa de Dios, y se crea su propio Dios. Y si no tendrás dioses delante de mí.
El otro extremo es el hecho de llegar a ser figura de algo y postrarse y adorarlo, hacer imagen y postrarse. Pero algunos, aunque no se postren, hermano, delante de imágenes, yo fui uno que la verdad no tenía esa convicción, ese pensamiento de postrarme ante una imagen. Yo decía que creía en Dios y creía en Dios a mi manera. Y yo me había creado mi propio Dios. ¿Ves? Pero no el Dios de la Biblia. De esta manera, hermano, definía a Dios de una manera errada, una falsa idea acerca de Dios. Lo que va mucho más allá, completa con el hecho de que alguien, hermano, llegue a la idolatría. Amén. Desde los tiempos antiguos el entendimiento del hombre se ha embotado en cuanto al conocimiento de Dios. En Jeremías capítulo 10, vaya a Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7. Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7. Hay un título aquí en la Biblia que dice los ídolos y el verdadero Dios. Jeremías 10, versículos 6 al 7. Y note usted que lo que dicen estos versículos, amado, viene desde un contexto. El versículo 1 dice, el profeta, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. O sea, de antemano, escuche usted que no es asunto de Jeremías, sino que Jeremías dice, escuchen lo que Dios les ha mandado a decir. Jeremías 10 del 6 al 7 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Hay una idea falsa de muchos con respecto a Dios. Muchos han creado su propio Dios a conveniencia, a su acomodo de su pecado. Y es peligroso, hermano, porque esto viene siendo la convicción de algunos, ¿verdad? Inclusive que, por decirlo de esta manera, ni profesan religión. Porque hay gente que no profesa religión. Hay gente que dice no. Algunos dicen ser católicos, pero ni a misa van. Porque no son practicantes, ¿verdad? Pero esto es delicado, mi estimado hermano, porque usted sabe que Satanás mismo se ha encargado de esta falsa idea de Dios. Y fue lo que Satanás le dijo a la mujer con respecto a Dios. No, eso es mentira. Lo que pasa es que Él quiere esto y esto. Y entonces le creó a la mujer una manera falsa, una idea falsa de Dios. Hermano, y es algo en lo que nosotros nos encontramos también continuamente. Al parecer aquí, los pensamientos del pueblo de Israel era semejante. Y por eso dice allí, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay un Dios semejante a ti. No hay Dios. Versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Por qué diría la Escritura esto? Jehová es el Dios verdadero, hermano, porque el hombre concebía un Dios falso en su corazón, a conveniencia. Fíjense que hablar de Israel es hablar de la idolatría en pasta, por decirlo de esta manera. Y ellos preferían hacerse su propio Dios o seguir dioses ajenos, hermano, antes que estar frente al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, hermano, que les confrontaba con la justicia y la santidad.
que les demandaba. Por eso hay muchos que prefieren postrarse ante una imagen y prenderle una vela, porque tiene ojos y no ve, boca y no habla, oídos y no oye. Pero cuando se trata, hermano, de estar frente a la presencia del Dios vivo, se ven confrontados. Y por eso es que cuando uno va, hermano, sabiendo que es Dios a través de nosotros hablando, hermano, el mundo, los seres humanos se inquietan, hermano. Hay una guerra, hay una lucha espiritual. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros no estamos predicando a cualquier Dios de madera o de plata o de bronce. Es el mismo Dios vivo en nosotros hablando su palabra al pecador, hermano. Y por eso el pecador se inquieta. Amén, amén. En comparación a los ídolos impotentes, Dios es el único. No hay otro semejante a Él. Dios, hermano, está por encima de las deidades confinadas a un área geográfica. Hoy mismo nosotros encontramos eso. Hay un santo para cada área geográfica. El señor de no sé dónde, la señora de... ¿Sí o no? En comparación a los ídolos impotentes, hermanos, Dios es el único. No hay otro semejante a Él. Dios está por encima de toda deidad. Él es el Rey de las naciones. Él es el Rey de todos. Salmo 22 del versículo 27 al 28. Salmo 22 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Note usted, le estoy hablando a usted, hermanos, de que hay quien se ha hecho deidades en determinadas áreas geográficas. De hecho, nosotros sabemos que este mundo, hermano, este globo terráqueo, la gente se ha inventado sus dioses. La China, ¿verdad? La India. ¿Cuántos dioses en la India? ¿Ves? Y están definidas a un lugar geográfico. ¿Ves? Aquí hay un dios, aquí hay otro, aquí adoran a este, aquí adoran la rata, aquí adoran la vaca, aquí adoran a Buda, aquí adoran, ¿ves? Pero mire lo que dice la Escritura: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Porque Él es el Dios total, hermano. Es el Dios el mismo aquí y donde sea. Por eso es que el Señor habló: y se predicará esto en todo, hasta la última de la tierra, porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores. ¿Comprende? Dios de dioses. El Dios verdadero dijo: hablarán de esto a todo rincón, hasta lo último de la tierra, donde hay dioses, porque yo soy el Dios de todos esos dioses, por encima de todos esos dioses. El Salmo 50 es un capítulo que habla del poder, la majestad y la gloria divina. Salmo 50. Inclusive el título que hay aquí en mi Biblia, no sé en la suya, dice: Dios es un juez justo. En sí este salmo, hermano, es un salmo que habla del poder, habla de la majestad, habla de la gloria de Dios. Y en el salmo, en el versículo 21, Dios reprueba al hombre impío, al insensato, al necio, con una acusación. Escuche, dice: estas cosas hiciste, versículo 21, Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé
y las pondré delante de tus ojos. Mire lo que dice el versículo 22. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Fíjese lo que dice. Pensabas que de cierto sería yo como tú, porque el Dios, hermano, el Dios verdadero no es hombre. Y muchos han endiosado hombres. De hecho, muchos hombres ahora mismo están buscando la adoración y pretenden llamarse dioses, hermano. Estamos volviendo de alguna manera a esos tiempos antiguos cuando se hablaba de Faraón como el Dios, de César como el Dios, y le rendían adoración. Y la gente moría por no postrarse delante de ese Dios, hombre. Y fíjese lo que reprueba el Señor en cuanto al pensamiento de los hombres. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo veo en esto, hermano, de alguna manera una alusión al hecho de que nosotros, hermano, los seres humanos, tenemos que darle cuenta a Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, todo lo que hiciste. Si usted lee el contexto de estos versículos más atrás, usted se dará cuenta que el Señor está llamando a cuentas a los hombres porque han violado su ley. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿No habla esto del juicio de Dios? Los que niegan a Dios, los que os olvidáis de Dios, dice, no sea que os despedace. Esto es juicio y no haya quien libre. Porque no habrá quien libre de la mano del Señor cuando Dios llame a juicio en su tiempo. El juicio de Dios. Amén. Para empezar, una buena manera de resumir la definición de lo que es Dios es saber, hermano, que Dios es el ser supremo, es el creador y es el gobernador de todo lo que hay. ¿Comprende eso? Él es el ser supremo, es el creador y el gobernador. Y sabe, usted dirá, pastor, lo sabemos, pero sabe que es indispensable recordar esto, hermano, de quién es Dios realmente. Porque a veces los mismos que dicen profesar la fe cristiana no entienden esto, que Él es supremo, ¿verdad? Que el Señor es el creador de todo y que Él es el que gobierna sobre todo y que Él es autoexistente, que Él es perfecto en poder, en bondad y en sabiduría. Amén. Y en sabiduría. La existencia de Dios. ¿Quién es Dios? Y esto, como creyentes, hermanos, debemos de tenerlo claro. Amén. Como creyentes debemos de tenerlo claro. Si se nos ha olvidado, de alguna manera, nosotros somos salvos por su gracia. Tenemos esa seguridad en ello. Pero aún, hermano, usted sabe que Dios llamará a cuenta. Amén. Dios llamará a cuenta. Porque de igual manera como el mundo que está allá, que no conoce a Dios, en medio de ellos, en ellos y para ellos, Dios ha puesto, ¿verdad? Se les ha manifestado. A nosotros en mayor razón o con mayor razón debemos de ser conscientes de su existencia en esos tres sentidos. Y eso nos debe llevar aún más y más cada día, hermano,
al hecho de temer más y más a Dios, como para razonar, querer razonar con respecto a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como al hecho mismo de que nuestra conciencia no esté clara, hermano, delante del Señor, o que nos olvidemos de lo evidente que tenemos delante de nosotros y recordemos cada vez que Dios está allí, de que Él está allí. Oremos al Señor. Yo continuaré, si Dios lo permite, el próximo jueves.